Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Nicolás Nazar y junto con mis compañeros Nayeli Calizaya, Diego Velázquez y Javier Gómez, que al grupo que pertenecemos, eh, la conversación en la catedral. Hoy vamos a presentar sobre el tema de la sexualidad en la adolescencia. Presentación de fotos periodísticas acerca de la sexualidad en la adolescencia, que los adolescentes están expuestos con responsabilidad, que se están enfrentando las consecuencias y los riesgos sexuales. En la noticia de RPP explica sobre que los jóvenes están preparados para afrontar la etapa de la sexualidad. En la vida sexual, los varones es de 13 o 14 años, mientras que las mujeres son de 15 años. ¿Has visto la sexualidad en la adolescencia sobre cómo los adolescentes del género se manifiestan su dimensión de vida? ¿De qué trata sobre el tema de la sexualidad en la adolescencia? De cómo los adolescentes deben afrontar la etapa de la sexualidad. La sexualidad en la adolescencia, hablemos de sus objetivos, es examinar y analizar los métodos que genera en la etapa de la adolescencia y las posibles manifestaciones en la sexualidad. Ya, hablemos de esos puntos de tema. Ya. La sexualidad en la adolescencia, ya sea hombre o mujer, presenta una dimensión de vida en que se manifiestan pensamientos, sentimientos, emociones y conductas, desarrollando entre ellas la función sexual, los cambios hormonales y los cambios físicos. ¿Ya? En esa etapa, logran reconocer su identidad sexual conviviendo con su propia identidad de género, los cambios de pensamientos y controlando su desarrollo de manera adecuada, evitando riesgos sexuales, ya que influyen factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales en la vida del adolescente. Ya. Por otro punto, los adolescentes están preparados para afrontar la etapa de la sexualidad. Desde nuestra perspectiva, llegando a la etapa de la pubertad, los adolescentes sí se deberían encontrarse preparados con el informe adecuado para afrontar la etapa de la sexualidad de género, empezando a explorar y reconocer su identidad de género, los cambios de su desarrollo corporal y cambios de su propia forma de pensar para su bienestar y salud. La presente exposición se presentará algunos aportes sobre la sexualidad de adolescentes, por lo que se explicarán las etapas, los riesgos sexuales y toma de decisión que es esencial para reconocer su identidad de género. Tales ocasiones, los adolescentes están expuestos a las manifestaciones sexuales. Antes de desarrollar el tema, hay algunos conceptos que consideremos importantes que se deben reconocer para entender con mayor facilidad en el desarrollo de la exposición. Buenos días, profesora. A mí me tocó hablar sobre el argumento causal de la sexualidad en la adolescencia. Para empezar, la idea principal de la sexualidad en la adolescencia les puede llegar a contraer embarazos no deseados, así como también les puede llegar a que se provoquen daños como lesiones perineales o perianales. Ahora hablaré sobre los puntos. Para empezar, la sexualidad en la adolescencia les puede llegar a contraer embarazos no deseados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse. Continuando, lo que conllevaría a que tomen una decisión errónea, que es el aborto inducido, al que las mujeres recurren para tratar de evitar el embarazo no deseado y que se realice en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Siguiendo con otro punto, si llegan a hacerlo, probablemente llegarían a sufrir de depresión, aquella entidad con más de 6 meses de duración, caracterizada por síntomas como el sufrimiento, la tristeza o la baja autoestima. Otro punto sería que la sexualidad en la adolescencia les puede llegar a provocar daños
como lesiones perineales o preanales, que constituyen soluciones de continuidad que pueden estar acompañadas de contusiones menores, aceleraciones mayores con pérdida de sustancia tisular o no, que pueden comprometer estructuras del perine hasta el diafragma urogenital. Otro punto sería pudiendo llegar a derivar en disfunciones sexuales como el vaginismo, contracción involuntaria de los músculos que están alrededor del orificio de la vagina, en mujeres sin anomalías en los órganos genitales. Y por último sería la contracción del músculo en tensión hace que las relaciones sexuales o cualquier actividad sexual que implique la penetración se vuelvan dolorosas o imposibles. Buenas tardes. Para reforzar la postura que ha tomado mi equipo acerca de este tema, he decidido hablar sobre una de las consecuencias que ocurren cuando los adolescentes no están listos para afrontar la sexualidad en la adolescencia. Esta consecuencia es el embarazo en adolescentes. Muy bien, en Perú, en el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que el 13.4% de adolescentes que tienen entre 15 y 19 años han sido o están embarazadas. Es decir, es una cifra muy alarmante, se debe a muchos factores. Pueden ser la poca capacitación que dan en las escuelas, el descuido de los padres y obviamente el bajo nivel de educación. La OMS en el año 2011 reveló que el 80% de los embarazos que se ocurren en adolescentes no son deseados. Esto significa un gran problema para la sociedad de lo que es América Latina y el Caribe. Esto constituye un gran problema tanto por sus riesgos biológicos como riesgos psicosociales, ya que las madres adolescentes se van a ver ahora en la dependencia económica de sus padres. Además, van a tener que abandonar sus niveles de educación y posteriormente esto va a llevar a una situación de exclusión social. Muy bien, ahora retomando el punto de INEI, el cual en el año 2017 el 13.4% de los adolescentes entre 15 y 19 años quedaron embarazadas, pues esa cifra, a pesar de ser alarmante, es una cifra que se ha mantenido estable durante los últimos 5 años, ya que en el año 2014-15 las cifras han sido entre un 13 a un 16%. Y la cifra se mantuvo estable en más o menos 14%. Este número es mucho más alto en regiones como la selva, el cual triplica el número de embarazos en adolescentes en Lima, aproximadamente 24% y 3%, 8% respectivamente. La tasa es mucho más alta en regiones rurales que en regiones urbanas. La relación es de 6 a 1 aproximadamente. Y también cabe resaltar el nivel educativo que tienen estas madres adolescentes. Es mucho mayor en madres que apenas tienen nivel primario y secundario que en madres adolescentes que ya tienen un nivel de educación superior. Finalmente, INEI agrega un dato muy importante en el año 2017, señala el espaciamiento de los embarazos de acuerdo al nivel de educación de las madres jóvenes. Por ejemplo, las madres adolescentes que tienen un nivel de educación superior tienen un espaciamiento de embarazo entre 60 meses aproximadamente. Las madres que tienen un nivel de educación primario o secundario tienen un espaciamiento entre embarazos de 40 a 50 meses aproximadamente. Es un dato muy importante para tomar en cuenta. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Javier Gómez y hoy me toca hacer el argumento libre. Bueno, los comportamientos sexuales han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Han evolucionado las actitudes, han modificado el acceso a la actividad sexual y aparecen elementos nuevos en la historia, como por ejemplo la igualdad de género, que actualmente se escucha bastante mundialmente. Entre los cambios en las actitudes se conota el menor peso moral, menor romanticismo y menor idea de compromiso. El acceso a la actividad sexual es cada vez más temprana. El acceso al coito es más rápido, que antes era totalmente distinto, ahora es mucho más abierto. La frecuencia de relaciones sexuales es mayor. Se establece mayor número de parejas y se experimentan nuevas fuentes de estimulación. Cuando se practica la sexualidad responsable y educada, se llega a una experiencia vital plenas de consecuencias positivas, que fortalecen el sentimiento de satisfacción y de realización, que
antes se podían, no se conversaban normalmente como ahora, que ahora es totalmente libre, ¿no? Pero ahora por el contrario nos queremos referir a una práctica totalmente irresponsable y realmente llena de riesgos, una situación que puede marcar a cualquier adolescente, así como ser padres en temprana edad o tener infecciones, problemas, enfermedades por la transmisión sexual, ¿no? Ahora se ve muchísimo, como un embarazo no planificado o enfermedades de transmisión sexual o abusos sexuales que en realidad ahora es normal totalmente eso, saberlo en noticias y cada vez lo demás. Como por ejemplo en España, en el año 2014, nacieron más de 8.000 niños hijos de madres menores de 19 años. Y en el 2016, la tasa de abortos en menores de 19 años estaba en 8,97 por 1.000 mujeres. O sea, es totalmente increíble, ¿no? Te quedas totalmente constatado de todos esos problemas. Eh, Aparte, es todavía una cifra considerable para los que planes psicoactivos lo consideran en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, el ITS, los sistemas de vigilancia no permiten unos datos fiables, eh, ya que no disponemos de una herramienta sensible en los adolescentes. Bueno, pero otros adolescentes tienen especial indicio de los condolinos, ¿no? Que son el virus papiloma del humano, que es la enfermedad más contagiada para los adolescentes. La infección por virus del herpes simple y clamidias. Pero hay otras consecuencias menos visibles, pero más vivenciadas. Encontramos con frecuencia en la consulta casos de relaciones no deseadas cuando el adolescente no permite conocer su vida íntima, las frustraciones sexuales, son raras en una vida sexual. También los desengaños amorosos, cuando se producen encuentros de falsas expectativas, son notables también, ¿no? Ahora sí son notables. Los sentimientos de culpa subyacen con más frecuencia de lo que nos gustaría en el alma de los adolescentes y que a veces los arrastran a lo largo de toda su vida y en realidad es algo que sí se puede cambiar con más información, ¿no? Alimentar a los adolescentes de una manera que no cometan errores que se pueden lamentar toda su vida. Porque un adolescente siempre piensa que nunca le puede pasar nada o nunca le va a suceder nada, pero está totalmente equivocado, ¿no? Siempre hay que alimentarnos de cosas positivas que nos pueden hacer ayudar a ser mejor personas. O, bueno, en la adolescencia te preparas para el futuro y para no cometer errores, que después te puedes arrepentir. Para finalizar, los adolescentes deberían encontrarse preparados con el informe adecuado para afrontar la etapa de la sexualidad, evitando riesgos sexuales. La sexualidad de los adolescentes, cuando están en riesgos sexuales, pueden llegar a contraer embarazos no deseados, ocurriendo de toma de decisiones erróneas. En ese sentido, los adolescentes, al no estar preparados para afrontar la etapa de la sexualidad, enfrentan consecuencias como embarazos a temprana edad. Es por ello, cuando se practica una sexualidad responsable y educada, fortalece el sentimiento de satisfacción y realización del adolescente. En conclusión, con el pasar de los tiempos, el acceso a los temas de la sexualidad en la adolescencia se trata de manera poco responsable. Ante ello, es necesario mantener a los jóvenes y adolescentes bien informados con la adecuada supervisión para que de esa manera puedan evitar riesgos. Es por ello, chicos, chicas, si deciden tener relaciones sexuales, deben estar preparados teniendo toda la información necesaria que les ayudará a tomar la mejor decisión. Gracias.